Comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 9, titulada El fundamento del gobierno de Dios. Les damos cordialmente la bienvenida a este ministerio Aprendiendo de Jesús. Esperamos que por medio de estas enseñanzas todos podamos ser instruidos en la palabra de Dios y obtener enseñanzas para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Les invitamos a que sean parte de este ministerio si aún no lo han hecho, para que puedan suscribirse y compartir este video con todos sus contactos. También para que nos dejen allí sus comentarios, inquietudes, preguntas, pedidos de oración o sugerencias. Estaremos prestos a estar comunicados con ustedes en todo momento. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dé la sabiduría necesaria para comprender lo que hemos de aprender. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento queremos seguir aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de ti. Nos ponemos en tus manos para que podamos entender, comprender y poner en práctica cada mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. La observancia de los mandamientos de Dios lo honra y glorifica en sus elegidos. Por lo tanto, cada alma a quien Dios le ha dado la facultad de razonar está bajo la obligación de escudriñar la palabra para averiguar todo lo que Él nos ha ordenado como posesión adquirida. Deberíamos procurar comprender todo lo que la palabra requiere de nosotros en el sentido de la obediencia y la observancia de sus preceptos. No podemos manifestar más honor a nuestro Dios, a quien pertenecemos por creación y redención, que dando evidencia ante los seres celestiales, los mundos no caídos y los hombres caídos, de que atendemos diligentemente todos sus mandamientos, que son los principios que gobiernan su reino. Necesitamos estudiar asiduamente para conocer los preceptos de Dios. ¿Cómo podemos ser súbditos obedientes si dejamos de comprender los principios que gobiernan el reino de Dios? Abrid entonces vuestras Biblias y buscad todo aquello que os ilumine respecto a los preceptos de Dios, y cuando discernáis un así dice Jehová, no pidáis la opinión de los hombres, sino que cualquiera que sea el costo para vosotros, obedeced gozosamente. Entonces descansará sobre vosotros la bendición de Dios, y lo glorificaréis. Preguntad a menudo en oración, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Estoy desatendiendo en alguna forma los preceptos divinos? ¿Estoy colocando de alguna manera mi influencia del lado del enemigo? ¿Estoy descuidando los mandamientos de Dios? ¿Estoy dispuesto a tomar el yugo con Cristo, a levantar la carga y a colaborar con Él? ¿Estoy inventando posibles excusas para desobedecerle? ¿Estoy arriesgándome al desobedecer los preceptos de Jehová claramente revelados porque no estoy dispuesto a salir del mundo y de ser distinto? ¿Tendrá el temor a los hombres una mayor influencia sobre mí que el temor a Dios? Apocalipsis 14, según el comentario bíblico adventista, nos dice: Dios, el mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el poder y muchos otros que han inventado. Hora o tiempo no es una hora literal. Entendida así, es posible comprender la clase hora de su juicio. Se refiere al tiempo en sentido general, cuando se efectuará el juicio, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzará el juicio. En esta forma es posible que el mensaje del primer ángel fue proclamado en los años que precedieron a 1844, aun cuando la verdadera obra de su juicio aún no había comenzado. Juicio, la acción de juzgar, la sentencia del juicio. Los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio que aquí se menciona fue el que comenzó en 1844,
representando simbólicamente por la purificación del santuario celestial. Puede deducirse que no se refiere al juicio cuando venga Cristo, y todos recibirán su retribución, porque los mensajes de los tres ángeles preceden a la segunda venida de Cristo. Además, el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y una amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha pasado. Los hombres pueden aún buscar a Dios y escapar de la ira que vendrá. La predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores en el periodo desde 1831 hasta 1884 respecto a la terminación de los 2300 días en 1844 puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Pero ese mensaje ha tenido validez desde entonces y continuará teniéndola hasta que caiga el telón que pondrá el fin a la oportunidad de salvación para el hombre. Adorad. Rendir homenaje. La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia y a su imagen. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis. Hizo el cielo y la tierra. El creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre, ningún ángel es digno de adoración. Esta prerrogativa solo pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos. La exhortación a adorar a Dios como el Creador ha llegado a ser especialmente oportuno desde los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel, debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución. Además, la exhortación a adorar a Dios como el Creador de todas las cosas indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios. El sábado del Señor. Si el sábado hubiese sido guardado como era el propósito de Dios, hubiera servido una gran salvaguardia contra la credulidad y la evolución. El sábado será un punto especial y controversial en la crisis final que se avecina. Versículo 8 del capítulo 14. Ha caído, ha caído. Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la pureza y la sencillez del Evangelio, que se ha generalizado en el protestantismo. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicho por primera vez por el movimiento adventista de los mileristas entre junio y agosto de 1844, y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. Este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida de que se acerque el fin, y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. El mensaje del capítulo 18, 2 al 4, anuncia la caída completa de Babilonia y exhorta al pueblo de Dios que aún está esparcido en las diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia a separarse de ellas. Desde la caída de la antigua Babilonia, Satanás siempre ha procurado regir el mundo por medio de diferentes potencias, y probablemente lo hubiera logrado hace mucho de no ser por las repetidas intervenciones divinas. Su tentativa más audaz, y que casi logró por completo éxito, fue hecha, sin duda, por medio del papado, especialmente durante la Edad Media, pero Dios ha intervenido para evitar el triunfo de todas las subsiguientes amenazas al cumplimiento final de los propósitos, y por eso las naciones nunca han podido la una con la otra. El mal contiene el germen de la división, pero cerca del fin del tiempo se permitirá que Satanás logre una unión que por un corto periodo parecerá ser un completo éxito. Por lo tanto, Babilonia ha sido reconocida literal y simbólicamente desde hace mucho como la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. Babilonia, como se usa en el Apocalipsis,
simboliza desde la antigüedad hasta el fin del tiempo a todas las organizaciones religiosas apóstatas y a sus caudillos. Una comparación de los muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se exponen detalladamente los pecados y la suerte de Babilonia literal demuestra cuán apropiada es la aplicación figurada de este nombre. Un examen de estos y otros pasajes revela también la importancia de un estudio cabal del Antiguo Testamento respecto a la Babilonia literal como un marco histórico para comprender la importancia de los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a Babilonia simbólica. Versículo 9. La bestia descrita en el capítulo 13, 1 al 10, la segunda bestia ordena que los hombres adoren a la primera bestia. Debe notarse que esta amonestación tendrá aplicación después de que se haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia, y la marca de la bestia llegue a ser un asunto de capital importancia. El mensaje del tercer ángel, como se predica actualmente, es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar, una advertencia que hará entender a todos los hombres qué es lo que se está comprometiendo en la lucha que ha comenzado y que los capacitará para hacer una elección inteligente, y a su imagen. La conjunción y identifica a los adoradores de la bestia con los de la imagen. Una conjunción adicional identifica a estos adoradores con los que reciben la marca. La bestia y la imagen se unen en sus propósitos y prácticas, y en su exigencia de que los hombres reciban la marca de la bestia. Por lo tanto, el que adore a la bestia también adorará la imagen de la bestia y llevará su señal. Versículo 10. Vino de la ira, o vino que es la ira. Los que beben del vino del furor de la fornicación, beberán también del vino de la ira de Dios. La amonestación es evidente, nadie tiene por qué entenderla mal. Vaciado. El verbo griego significa mezclar, especialmente vino con agua o verter vino en la copa. Hay aquí un juego de palabras que se produce aproximadamente, que ha sido mezclado sin mezcla, es decir, de la ira es puro, sin dilución. La figura quizá provenga del Salmo 75:8, donde el vino indudablemente está mezclado con especias para aumentar su poder embriagador. Será atormentado, torturado o afligido. Las últimas 7 plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final. No es claro a cuál fase del castigo se está refiriendo Juan, quizá a los dos, pues en ambas habrá tormento. La primera termina con la muerte cuando Jesús aparezca viniendo en el cielo, la segunda con la muerte eterna. Versículo 12. Paciencia. La traducción perseverancia o aguante sería aquí más adecuada. Aquí está la perseverancia de los santos. El contexto llama la atención a la intensa lucha contra la bestia y su imagen. Se hará todo esfuerzo posible para obligar a que el remanente se una con el movimiento promovido por la segunda bestia. Incluso será amenazado con aislamiento y muerte. Satanás obrará al mismo tiempo con todo engaño de iniquidad para hacer que aparezca que el poder de Dios se manifiesta en ese movimiento. Pero en medio de todo perseverará hasta el fin el fiel remanente y mantendrá su integridad. Su firmeza a toda prueba merece una alabanza especial. Guardan los mandamientos de Dios. Esta declaración es muy significativa por el contexto en que se halla. El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos, pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias, porque guardan los mandamientos de Dios. El asunto crucial del conflicto será el 4º mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos concuerdan en términos generales en cuanto al carácter obligatorio de los otros 9 mandamientos, pero a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el sábado, 7º día de la semana, y a sustituirlo por la observancia del primer día de la semana como día de culto. Los cristianos que observan el domingo presentan diversas razones por las cuales observan el primer día de la semana en lugar del 7º,
y por qué se sienten autorizados para despreciar las exigencias del mandamiento original. Algunos afirman que los 10 mandamientos fueron abolidos junto con todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Otros sostienen que el elemento temporal del cuarto mandamiento es ceremonial, pero que la orden de observar un día en 7 es una obligación moral. Estas opiniones no se basan en las Escrituras. El punto de vista de la Iglesia de Roma es que ella transfirió el carácter sagrado de un día al otro por autoridad divina, pero los protestantes no pueden aceptar esta posición, porque la Biblia y solamente la Biblia es su regla de fe. El asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande se imponga sobre el Estado para que éste haga de la observancia del domingo un asunto de ley civil, obligatorio, y decida castigar a todos los que no le obedezcan. Este es el conflicto que describe Apocalipsis 13, 12 al 17. En esa hora tenebrosa los hijos de Dios se aferrarán a la Biblia y no le rendirán homenaje a ningún poder excepto a Cristo. Entre los muchos rasgos característicos que podrían habérsele mencionado al profeta, se le indicó que destacase los predominantes: la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús o fe en Jesús. El texto griego puede entenderse en ambas maneras, aunque generalmente se prefiere la segunda. En cuanto a la diferencia entre las dos expresiones y la importancia de la fe en la experiencia cristiana, la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos representan dos aspectos importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter, pues exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que alcance el hombre, pero que debido a su condición pecaminosa no puede lograr. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para capacitar a los seres humanos y a restaurarlos a la imagen divina. Vino para mostrar cómo es el Padre, y en este sentido amplió el significado de la ley moral o 10 mandamientos. Los hombres pueden guardar los requisitos divinos por medio del poder de Cristo y reflejar así la imagen divina. La Iglesia remanente honra los mandamientos de Dios y los observa, no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Dios y Cristo, que mora en el corazón del verdadero creyente. Eclesiastés 12:14. Toda cosa encubierta. La gente puede ocultar de los demás sus palabras y sus hechos, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aún nuestros motivos más íntimos son escudriñados por Dios, quien lee los motivos secretos del corazón humano. Él nos hará responsables por cada rayo de luz de la verdad que haya penetrado en las tinieblas de nuestro corazón. En el gran día del cómputo final, entrarán en el reino celestial solo los que hayan hecho la voluntad de Dios, profesar lealtad a Dios y al mismo tiempo desobedecer, aunque sea un solo mandamiento que su sabiduría y amor hayan colocado sobre nosotros, es negar la realidad de dicha lealtad. Una obediencia menor que esta equivale a rendir culto a Dios en vano, pues en aquel gran día se recompensará a cada persona conforme a sus obras. Daniel 7:25, según el comentario bíblico, nos dice: la literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemas del papado. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica, escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. El Papa es de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas.
El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Recordamos que estas son algunas de las cosas blasfemas y arrogantes que el papado ha establecido a través del tiempo, tratando de colocar al Papa como una figura igual o superior a Dios. Esto es algo que la Biblia en ningún momento confirma ni en ninguna parte dice, porque el único que merece adoración es nuestro Señor Jesucristo. Quebrantará o desgastará. Esto se describe antes con las palabras: este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La frase describe una persecución continua e implacable. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Se da una sugestión en cuanto al significado de la expresión cambiar los tiempos. Allí se usan juntas otra vez las mismas palabras arameas que significan mudar y tiempos. Sin embargo, en este pasaje Daniel dice que es Dios quien tiene la autoridad de mudar los tiempos. Es Dios quien rige el destino de las naciones. Es Él quien quita reyes y pone reyes. En la palabra de Dios contemplamos detrás, encima y entre la trama de los intereses, pasiones y el poder de los hombres, los instrumentos del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Es también Dios quien determina el tiempo, cuando los santos poseerán el reino. El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el curso de la historia humana. La primera acción oficial de la Iglesia Católica, que expresa preferencia por el día domingo, fue tomada en el Concilio de la Odisea. El canon de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor, y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Este concilio dispuso que hubiera culto en el día sábado, pero designó a ese día como día laborable. Es digno de notarse que esta, la primera ley eclesiástica que ordena la observancia del domingo, especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. Además, la rígida prohibición de la observancia del sábado es una evidencia de que muchos están todavía judaizando en ese día. En realidad, los escritores cristianos de los siglos IV y V con frecuencia amonestan a sus correligionarios en contra de esa práctica. Por ejemplo, alrededor del año 400, Crisóstomo observa que muchos guardaban aún el sábado y la manera judía y estaban así judaizando. Hay pues tres hechos claros. Primero, el concepto de la santidad del domingo entre los cristianos se originó principalmente en su esfuerzo de evitar prácticas que los identificaran como judíos y provocaran así una persecución. Segundo, la Iglesia de Roma desde muy antiguo fomentó una preferencia por el domingo y la creencia importante que se le dio al domingo en la Iglesia primitiva a expensas del sábado siguió muy de cerca el crecimiento gradual del poder de Roma. Tercero, finalmente, la influencia romana prevaleció para hacer que la observancia del domingo fuese motivo de una ley eclesiástica, en la misma forma en que prevaleció para establecer otras prácticas, tales como la adoración de María, la veneración de los santos y de los ángeles, el uso de las imágenes y las oraciones por los muertos. La santidad del domingo descansa sobre la misma base que esas otras prácticas que no se encuentran en las Escrituras y que fueron introducidas en la Iglesia por el obispo de Roma. Que Dios nos ayude a tener discernimiento especial para poder tener en cuenta cada una de estas normas y no nos dejemos engañar por los mensajes de los hombres, sino regirnos completamente por lo que dice la palabra de Dios. Padre Santo que estás en el cielo,
Gracias te damos, oh Dios, por la bendición de poder estudiar tu palabra cada día y cada semana. En este momento queremos ponernos en tus manos para que podamos ser inteligentes y tener el conocimiento necesario para poder comprender tu palabra. Que podamos poner en práctica cada mensaje que hemos aprendido y que no nos dejemos engañar, porque el tiempo del fin está cerca. Te pido, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este audio, por cada persona que ha estado hasta este final, para que cada oración sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.